es importante que sepáis cuáles son nuestros conflictos de intereses que pueden estar afectando a esta presentación. Bueno, en primer lugar, nos ha comentado ya Fernando, y esto yo creo que es importante que tengamos en cuenta. Hoy he intentado sacar preguntas clínicas controvertidas que podemos tener todos en la práctica clínica diaria, y esa sería quizás la primera, ¿no? Fernando ya nos ha adelantado el trabajo que realiza este equipo, este device, el Vivior. Fundamentalmente, yo creo que debemos de saber cada vez más, aparte de tener un punto de corte de los parámetros biométricos de los pacientes, líneas rojas a las cuales no traspasar. Hemos hablado mucho a lo largo de estos años, pero yo creo que también es muy importante que sepamos cuáles son los hábitos visuales que tiene el paciente. Entonces, este equipo nos lo puede dar. Fijaros cómo nos daría la distancia de trabajo, la iluminación, incluso la rotación de cabeza. Sería sumamente interesante que nos diera también las pupilas, pero eso a día de hoy no nos lo está dando. Entonces, fijaros cómo este paciente, por ejemplo, tenemos un paciente arriba en el que tenemos que da mucha, a ver si lo puedo señalar yo por aquí, ahí lo tenéis, da mucha foco en el cercano, lo estáis viendo acá, en el lejano, disculpad, a ver si esto me sale a mí, ahí estáis viendo arriba cómo da mucho hábito en el lejano y con mucha iluminación, y este otro paciente, por ejemplo, está más en el cercano y con iluminación mesópica y escotópica, ¿vale? Entonces serían dos pacientes diferentes, con hábitos diferentes. Claro, la cosa se complica cuando vemos que este paciente es el mismo paciente un día un sábado y otro día el domingo, y tenemos que tomar decisiones acerca del paciente. O sea que las cosas no son tan fáciles como a veces se plantean desde el marco teórico, y hay que tomar decisiones en ese aspecto. Entonces, la respuesta para llevarnos a casa en si es la multifocalidad la mejor solución para la cirugía de la catarata, pues bueno, depende de las necesidades del paciente y la toma de decisiones compartida con él, dejándole muy claro cuáles son las opciones, cuáles son sus hábitos, e involucrarlo en la toma de decisiones. Yo creo que es absolutamente básico para encontrarnos con mayores tasas de satisfacción. Sabemos cuál es la clasificación funcional, ya la hemos estado viendo. Abajo tenéis las lentes monofocales. Conforme vamos subiendo, vamos dando más visión intermedia y más cercana. Tendríamos subiendo las monofocales E2, un poco más adelante la E2, y trifocales y bifocales, en función de la adición, es lo que vais a ver en la clasificación. Que tienen más adición de cerca, más arriba las vais a encontrar. No solamente en cuestión de la adición, sino el porcentaje de distribución lumínica que dan al foco próximo, ¿vale? Pero también tenemos que saber que cada vez más, como también nos ha comentado Fernando, vamos a encontrarnos lentes que mezclan diferentes perfiles ópticos, diferentes profilometrías. Entonces tenemos, por ejemplo, la Ray One EMV, que es un producto específico para desarrollarlo con monovisión. Y luego también la Artis Symbios, que es un producto específico para realizar mix and match. Y probablemente tengamos cada vez más en el mercado este tipo de productos. Bueno, pues ahí tenéis de nuevo la actualización a marzo del 2022. Conforme más arriba, más adición. Tenéis los materiales, si es hidrófoba o hidrófila, la aberración esférica que plantea en bifocales, trifocales, también la E2 y las monofocales E2, ¿vale? Todo esto no es solamente cuestiones que nos dé la casa comercial, sino han sido reportados o bien en congresos los resultados estos, o bien en artículos publicados en Journal Peer Review. Bueno, pues vamos a empezar desde abajo. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer con lentes monofocales cuando las utilizamos? Pues probablemente la pregunta sería, que lo habéis hecho todo, oye, han salido las monofocales E2 y juegan con aberración esférica. En la próxima presentación hablaremos de aberración esférica, pero acordaros que hace como 10 años teníamos ya lentes esféricas que tenían aberración esférica, en este caso positiva, ¿no? Bueno, aquellas lentes esféricas nos dijeron que había que cambiarlas por las esféricas para que vieran mejor de lejos, y lo hicimos. Nos empujó la industria y fuimos a esto. Ahora la industria nos está empujando a que dejemos las esféricas y nos vayamos a lentes esféricas, con aberración esférica. Esto nos es a veces un poco de lío. ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde vamos a dar mejores resultados a nuestros pacientes? Y en concreto, ¿qué target binocular sería el más adecuado cuando utilizamos lentes monofocales y sobre todo las monofocales esféricas? Bueno, pues nos vamos a la literatura y vemos este paper del 2020 de Vinci Guerra, en el cual utiliza
la lente de Alcon, la SA60AT, que tenía una aberración esférica a 5 milímetros de 0,18 micra y a 3 milímetros 0,02, ¿vale? Entonces, interesante tener en cuenta que cuando el grupo de Vinci Guerra colocaba un target, como estáis viendo, de aproximadamente 0,5 de miopía, el paciente, como estáis viendo en esta curva de desenfoque, oye, madre mía, la que voy a leer yo aquí, disculparme, a ver ahora, vale, el paciente, estáis viendo cómo, perdía una línea de visión de agudeza visual binocular en lejos, pero al seleccionar ese target miópico mejoraba casi en 2 líneas la agudeza visual binocular en intermedia. Y luego en la línea de agudeza visual de 20-30 llegaba a ganar 0,5 dioptrías. Es interesante que tengáis en cuenta una cuestión. Si vuestra constante está optimizada, vuestra constante que utilizáis para la lente está optimizada a 6 metros, ya sabéis que en vez de estar optimizada a infinito, va a tener intrínsecamente una inducción miópica aproximadamente de eso, de 0,17 dioptrías, con lo cual el target ya no sería 0,50, sino que sería 0,33. Entonces, como conclusión, podíamos llegar a la idea de que con un target de menos 0,50 podemos ganar 2 líneas en la intermedia binocular con el compromiso de una pérdida de línea no corregida en distancia, ¿vale? Esto con constante ajustada a infinito, y si vuestra constante está ajustada a 6 metros en vez de infinito, solamente sería una inducción de 0,33. El incremento de la profundidad de campo monocular a 0,5 dioptrías sería de 0,3 Logmark, pero con compromiso de la visión lejana. Esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque ahora vamos a compararlas con otras lentes. Bueno, sigamos adelante, vayámonos a las lentes monofocales EDOF, ¿de acuerdo? Y hagámosle la pregunta. Bueno, ya ha venido la industria, nos han colocado las lentes monofocales EDOF, pero realmente, ¿tenemos ventaja o no tenemos ventaja para nuestros pacientes con estas lentes mono EDOF o monofocales plus, como queráis? Pues fijaros, en este paper de Vega estáis viendo cómo trabajaba con Eyhance y con la ZC-B00, que es la monofocal, la comparaba a las curvas de desenfoque. Aquí las tenéis en el marco central, ¿vale? A ver si consigo... Bueno, la tenéis, ¿vale? Entonces, lo primero que llama la atención, la azul sería la Eyhance, la roja la monofocal que compara. Fijaros cómo hay un efecto de prolongación del foco para pupilas pequeñas, pero conforme vamos aumentando la pupila, va aumentando también el pico de MTF, o sea que no perdería visión, y se estrecha la profundidad de foco. O sea, primera conclusión que tenéis que tener en cuenta es que estas lentes generan una aberración esférica casi todas negativa, pero es muy central, o sea que la pupila cuando aumenta se pierde el efecto, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, podéis ver ahí la lista que antes os he compartido de monofocales EDOF. Prácticamente todas, como estáis viendo, tienen ese efecto monofocal EDOF en tecnología refractiva. Solamente la de Santen, la Exact ME E4, tiene tecnología difractiva. Todavía está por resolver, según la evidencia, las diferencias que hay entre tecnología mono EDOF difractiva y refractiva, porque en EDOF sí queda absolutamente claro, sobre todo en torno a la pupilodependencia y a las disfotopsias, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué ventaja nos darían las mono EDOF? Pues que con un target hemetrópico puede ganar una línea de intermedia en binocular sin ningún compromiso de agudeza visual lejana que con las monofocales esféricas sí tenía. Y luego vamos a tener el mismo incremento que las monofocales esféricas, pero sin tener compromiso de agudeza visual lejana. O sea que realmente cuando comparamos las monofocales esféricas con estas salen ganando un poquito porque dan la misma profundidad de foco sin perder visión lejana, pero estáis viendo esa pupilodependencia que nos encontramos. ¿Pueden alcanzarse independencia de gafas con lentes monofocales o monofocales EDOF? Importante, porque seguro que se la vais a implantar, se lo tenéis que decir a los pacientes. Bueno, fijaros en este paper de Leibri, nos está diciendo, y en el otro de Wilkin, estáis viendo cómo comparábamos. Estos son de los años 2015-2013. Estos comparaban
monovisiones con lentes monofocales con las lentes multifocales que había entonces, que eran bifocales, ¿vale? Entonces estáis viendo cómo la independencia de las gafas es notablemente superior, prácticamente el doble, y en algunos casos en el paper de la izquierda más del doble. La independencia de gafas era mejor con las multifocales que cuando se inducía la monovisión. Como estáis viendo ahí, las agudezas visuales, aunque eran similares, pero la independencia de gafas era mejor con multifocales. Y lo que era realmente peor era la estereosis, como nos comenta el paper de Wilkin. Entonces, en resumidas cuentas, el porcentaje de independencia de gafas con multifocales era casi el doble el que se alcanzaba con micromonovisión, a pesar de las buenas agudezas visuales binoculares sin corrección a todas las distancias que obtenía la micromonovisión. Y desde luego lo que necesitamos son papers nuevos que nos incorporen las lentes que tenemos ahora, las monofocales EDOF y las nuevas lentes de tipo trifocal. Si seguimos subiendo en la clasificación, nos encontramos con las lentes EDOF, ¿vale? ¿Qué os propongo como pregunta clínica? ¿Qué diferencia clínica nos podemos esperar entre las mono EDOF que hemos visto antes con las EDOF, ¿vale? Estáis viendo que según la ANSI, ¿vale? Esta es la plataforma ISO americana, nos pide unos criterios muy claros para llamar a una lente EDOF. Es que la disminución de la agudeza visual sea monótona, o sea que no tenga valles para luego subir, como estáis viendo ahí, que la visión monocular fotópica con la mejor corrección comparada con la lente monofocal de esa compañía tenga esos tres criterios. Que para 0,2 logmar haya un incremento de 0,5 dioptrías, ¿vale? Como estáis viendo en la A. Para C2 logmar, además tiene que alcanzar 66 centímetros, como estáis viendo en la B. Y luego que la visión corregida en lejos no disminuya más de una línea, que sería 0,1 logmar. Si cumple todos esos criterios, podríamos estar hablando de una lente EDOF, ¿vale? Bueno, pues os encontraréis papers en los que hay lentes EDOF que comparan con lentes monofocales de la propia compañía. Cuidado porque aquí hay trucos. Fijaros, aquí tenemos el paper, el approval de la Vivity para la FDA y el approval de la Symfony. Fijaros cómo lo que consigue de profundidad de foco viene a ser exactamente lo mismo la Vivity que la Symfony, pero comparada con la monofocal pareciera que la Symfony tiene más profundidad de foco, más profundidad de campo. Y es porque estáis viendo que la caída es mayor, es más brusca cuando se compara con la lente monofocal la Symfony. Es interesante que tengáis eso en cuenta. Pero como estáis viendo, en ambos casos, para -2, que sería en la curva de desenfoque, alcanza 0,3 decimal, que sería un 20-40. Ahí tenéis todas las lentes EDOF que tenemos ahora. Tenemos por un lado tecnología difractiva, también tenemos refractiva y tenemos también la pinhole, que sería la IC8, la de Acufocus, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencias clínicas podemos esperar? Pues bueno, los niveles de rendimiento visual en la intermedia alcanzados con una EDOF a nivel monocular son los que tendríamos con la mono EDOF en binocular, ¿vale? O sea que habría que añadirle una línea de visión, 0,1 logmar. Y luego, la agudeza visual no corregida a distancia es inferior con una EDOF con respecto a una mono EDOF, aunque la diferencia no debe de ser mayor a una línea, porque si no ya no estaría cumpliendo los criterios, ¿vale? Entonces, una mono EDOF nos va a dar mejor calidad visual, pero nos va a dar peor profundidad de campo, como estáis viendo. ¿Cuánto? Pues aproximadamente una línea. ¿Existen diferencias clínicas entre las lentes EDOF refractivas y las lentes EDOF difractivas? Bueno, sí que existen y están reportadas en la literatura. Fijaros como las lentes difractivas, tenía ahí diferentes papers de Chai y Armengol. Esas lentes EDOF difractivas sí son bastante dependientes de la longitud de onda y la frecuencia espacial. En función de la longitud de onda y diferencia espacial, estáis viendo cómo hay diferentes colores en cuestión de la radiación lumínica. Entonces, había una preponderancia, como estáis viendo ahí en el de Armengol, de la radiación lumínica al rojo hacia lejos. La verde, la azul la tendríamos intermedia y la verde la tendríamos en cercana. Esto afectaría probablemente a pacientes que tienen características profesionales
que para ellos la percepción del color pueda ser muy importante. Diseñadores gráficos, pintores y demás, ¿de acuerdo? Entonces, pueden perder, incluso si habéis implantado Symfony o lentes que tengáis EDOF difractivas, fijaros cómo la gente os puede reportar que tienen cierta alteración con respecto a los colores, y esto es interesante, ¿vale? Por el lado positivo, ¿cuál sería? Como tenemos el punto rojo, la radiación lumínica al rojo, a lejos, está por ver, ese paper de Aufar es chulísimo, está por ver cómo, no lo dice en clínica, lo dice desde el marco teórico de banco óptico. Si a los pacientes se le pusiera una gafa de filtro rojo, estaría pasando solamente la luz roja y probablemente pudiéramos disminuirle a ese paciente el halo que venga por otras distribuciones lumínicas. Interesante fijaros cuando comparamos los reportes de la FDA, de la Vivity con la Symfony, cómo los grados de glare, de halo y de starburst son bastante más benevolentes con la Vivity, que es una lente EDOF refractiva, comparado con la lente EDOF difractiva, que es la Symfony. O sea que, en resumidas cuentas, las lentes EDOF difractivas podrían alterar el contraste cromático, limitando el rendimiento en ciertas tareas. Ojo con los pacientes que puedan tener repercusión en su vida, sobre todo la profesional, y las lentes EDOF refractivas tendrían menor pupilodependencia, pero probablemente mayor incidencia de disfotosia, según lo que está reportado. ¿Justifica la mejora en visión intermedia, la que obtenemos con una lente EDOF, la pérdida en cerca? Esto es interesante para que se lo comentéis a vuestros pacientes. Bueno, pues ya hay metaanálisis al respecto. Fijaros como el primer forest plot, el que estáis viendo aquí a mano izquierda, compara, por un lado, las lentes trifocales con la EDOF. El diamante central que estáis viendo aquí, bueno, el diamante central nos dice cuál es la sumatoria de todos los ensayos clínicos, de todos los estudios. Cuando está pegado al punto central quiere decir que no hay diferencia. O sea, que a lejos no habría diferencia en la no corregida, en la intermedia un poquito mejor a la EDOF y la cercana no corregida bastante mejor con respecto a las trifocales. Pero cuando miramos en el forest plot intermedio la agudeza visual corregida, el diamante de intermedia toca el punto central, o sea que casi no habría diferencia, mientras que en la cercana sigue siendo mejor para la intermedia. Y si vamos al forest plot de la derecha, cuando compara EDOF con Atelisatri, Panopti y Fine Vision, fijaros cómo los diamantes tocan la intermedia. O sea que realmente, cuando analizamos metaanálisis, a veces no hay esa diferencia. Y fijaros, esto es sumamente interesante. Cuando hablamos en el metaanálisis de independencia de gafas, están 50-50 de independencia de gafas las trifocales con la EDOF y en intermedia casi igual, pero los pacientes implantados con EDOF sí que van a necesitar gafas de cerca cuando vamos a los metaanálisis y vamos a los resultados de todos los estudios conjuntamente. En resumidas cuentas, el rendimiento visual que genera una lente EDOF es inferior a una lente trifocal, con la que se alcanza mayor independencia de gafas. Y la mejora relativa que nos da de cerca una trifocal es mayor que la mejora relativa que nos da una intermedia EDOF. O sea que esto hay que comentarlo a los pacientes. ¿Cómo incrementamos la independencia? ¿Cómo podríamos incrementar, ya que sabemos que vamos a necesitar gafas de cerca con EDOF, cómo podríamos incrementar la independencia de gafas con lente EDOF? Fijaros, estos dos papers interesantísimos de Sevic y de Gundersen. Cómo generando una ligera miopía, estamos hablando a la derecha de una Symfony, a la izquierda con una Vivity, una ligera miopización en la Symfony. El dominante lo dejan en hemétrope y el no dominante le generan un menos 0,21, 0,63, consiguen casi esa curva de desenfoque que tenía la Technics bifocal sin la caída que tenía la Technics bifocal. Y fijaros en las diferentes adiciones o diferentes targets miópicos que deja la Vivity, Gundersen va desplazando toda la curva de desenfoque, ¿vale? Aunque es en el ojo no dominante, el dominante lo deja hemétrope. En resumidas cuentas, la clave de todo esto sería ¿cómo es la satisfacción de los pacientes? Bueno, pues la satisfacción general, según nos reporta Sandoval en el 2020, no hay un incremento
general de la satisfacción de los pacientes, aunque aumente la independencia de gafas y se siguen manteniendo altos porcentajes de dependencia de gafas. Entonces, un target miópico de aproximadamente, cuando implantamos EDOF, de menos 0,21, menos 0,63 en el no dominante, maximizaría el rendimiento visual binocular, pero se siguen manteniendo alta dependencia de gafas y parece que no mejora la satisfacción general, desde luego empeorando a las disfotopsias, que es la gracia que tiene la EDOF. Si le dejamos algo de miopía, va a aumentar el efecto de la disfotopsia. Si seguimos sumando, nos vamos ya a las lentes trifocales y bifocales. Y lo más interesante es la gran duda cuando vinieron, que nos preguntábamos todos: oye, si vienen las trifocales, yo estoy acostumbrado a poner bifocales, pero me vienen las trifocales. Ya nos dijo Einstein que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿De dónde saca el foco intermedio? Tiene que perder de lejos o cerca. ¿Esto es cierto? Bueno, fijaros todas las lentes bifocales que tenemos, las trifocales que hemos estado viendo, y si nos vamos de nuevo a metaanálisis publicados muy recientemente, en el 2021, y coincide con el otro publicado en el 2019, G y el Zhang, podéis ver cómo hay una mejora de la agudeza visual intermedia sin perder en la cercanía y en la distancia cuando comparamos trifocales con bifocales. O sea que eso es un aspecto interesante. Probablemente se pierda sensibilidad al contraste, muy probablemente, eso ya os lo puedo decir yo, pero agudeza visual no se pierde, y esto es interesante que también lo tengamos en mente. ¿Qué sabemos de resultados a largo plazo con trifocales? Probablemente son las lentes que están más estudiadas. Nosotros tenemos publicado el seguimiento a más largo plazo de la literatura científica, 6 años con la Lisatri, y había otro grupo, el de Giori, que ha publicado a 5 años con la Liberty. O sea, se sabe mucho acerca de este tipo de lentes, estamos en meseta de productividad. Otra pregunta sería: ¿puede ser una alternativa en pacientes presbitas o con catarata unilateral, presbitas sin catarata o simplemente con una catarata unilateral? Bueno, de estos papers hay poco publicado. De esta pregunta clínica hay poco publicado, pero me es muy interesante este paper del 2019 del grupo de Levinger, en el que fijaros qué media más joven, una edad media está entre 43 y 60 y una edad media de 53. Fijaros cómo cae la sensibilidad al contraste cuando comparamos el azul, la multifocal, con la naranja, no operado. Obviamente va a caer la sensibilidad al contraste, incluso hay una pérdida de una línea de visión en distancia no corregida, pero hay una ganancia de 3 líneas de intermedia y una ganancia hasta de 6 líneas en cerca. Y la satisfacción aparentemente es alta. Cuidado con esto, que si queréis lo podemos comentar luego. Yo esto lo sacaría a debate porque es sumamente interesante. Esto de que la satisfacción es alta, cuidado con empezar a implantar en pacientes de métropes lentes multifocales. Tenemos ese efecto techo en la medida de agudeza visual que podría infraestimar las diferencias, por eso es tan interesante medir la sensibilidad al contraste, pero desde luego tenemos mayor rendimiento de intermedia y cerca con bilateral. Y luego, si comparamos hemétrope operado solo un ojo con hemétrope comparados con los dos ojos, desde luego vamos a tener mayores porcentajes de molestias en procedimientos binoculares, aunque en este paper de Fernández García, del grupo de Baviera español, aparentemente no es estadísticamente significativo. Pero fijaros cómo los porcentajes de satisfacción serían bastante similares. En resumidas cuentas, hay muy pocos estudios que reportan resultados con estos pacientes. Aparentemente, los resultados de satisfacción serían similares en cirugía unilateral y bilateral, y los resultados de seguridad a largo plazo es muy importante que los tuviéramos reflejados, que no hay ningún paper al respecto, y si queréis también lo comentamos. ¿Qué debemos tener en cuenta para mejorar nuestras indicaciones? Bueno, fundamentalmente medir nuestros resultados. Esto es clave. No podemos estar operando sin saber cómo quedan nuestros pacientes. Ya os he comentado las diferentes aplicaciones que ha sacado nuestro departamento de I+D, que están a vuestra disposición en el Apple Store. Tenéis el código QR, todas las variables que tenéis para medir, incluso sensibilidad al contraste, curva de desenfoque en agudeza visual y sensibilidad al contraste. Y diferentes papers que salieron en una primera instancia, ¿vale? Nos decía el grupo de Braga Mele cuáles podrían ser malos candidatos. Los naranjas, os lo comento porque nuestro grupo cree realmente en eso. Lo gris es que no estamos tan convencidos. ¿Mal candidato? Pues el paciente que es feliz con su gafa y está contento. Eso es un candidato horripilante. Gente muy crítica, que quiere visión nítida y clara como principal preocupación. Que sean altos dependientes de visión intermedia cercana ya no es tanto.
que sí quieran una visión nocturna o necesidades laborales especiales, bueno, cada vez tenemos más lentes, habéis visto las monofocales de 2. Y los miopes de baja graduación no los veo como mal caso de entrada. Sí definía los candidatos positivos y estoy de acuerdo con que deseen independencia de gafas intermedia y cercana, personalidad abierta, acepta el compromiso en visión lejano, fijaros qué paciente más gustoso, ¿no? Comprende que los resultados no están garantizados, las tareas de cerca no son las más exigentes que la lectura, sin alta dependencia al trabajo con ordenador cuando se utilizaban las bifocales, pero no estoy de acuerdo que la moderada alta hipermetropía o miopía sean buenos candidatos y veremos por qué. ¿Cuáles son los puntos principales de evaluación preoperatoria? Bueno, Lupe nos lo ha comentado de una manera fantástica. Astigmatismos regulares menor de 0,75, incluso de 0,75, nosotros ya estamos empezando a implantar lentes tóricas. Astigmatismos irregulares con aberraciones de alto orden por debajo de 0,5 micras, aunque hay lentes que de 0,3 a 0,5 puede verse afectado. Ahí hay una errata con astigmatismo regular, pero astigmatismo irregular. Mucho ojo al diámetro pupilar, a la graduación de catarata. Veremos otra presentación luego muy interesante al respecto. Lupe ya nos ha hablado la nula importancia del ángulo capa, la integridad macular, evaluación de ojo seco, transparencia corneal, Fernando nos lo ha comentado, y la cirugía corneal previa no es tan importante y veremos también por qué. Sí que es muy importante que sepamos cuáles son las pupilas que nos encontramos en nuestros pacientes. Este paper yo creo que es muy interesante, JRS, y estáis viendo lo que hemos hablado antes. El 96% de nuestros pacientes tienen en condiciones de lectura pupilas realmente pequeñas, de 3,5. Luego, todos sabéis que cuando van a restaurantes románticos, estos restaurantes que se han puesto ahora de moda, que está todo oscuro, les dan un menú con letra pequeñita, se les va la pupila grande y luego vienen el lunes muy cabreados porque no veían nada con el ligue que querían, en fin, sorprender y tal, ¿no? Bueno, pues el 85% tiene menos de 4 milímetros en esas condiciones de iluminación fotópica. Sí tenemos que medir la pupilometría de nuestros pacientes para saber qué pupila nos vamos a encontrar. Ahí tenéis en ese paper que publicamos en JRS, creo que cada vez más deberán de salir modelos predictivos de las lentes. Es muy fácil hacerlo, modelos predictivos de cada lente para los diferentes tamaños pupilares, que os daría una información brutal al respecto. ¿Cómo medimos nosotros la pupila? La estamos haciendo ahora con el Pentacam Waze, pero la podéis hacer con incluso con una misma regla os puede servir, ¿vale? Antes lo hacíamos con el Keratograph, ¿vale? Y también sería interesante medirla en condiciones mesópicas bajas, con 90 lux aproximadamente, para medir exactamente esas circunstancias que he comentado antes. Los criterios de Maeda, como he comentado, en el Pentacam, vuelve a ver la misma errata, astigmatismo irregular y aberraciones de alto orden a 4 milímetros, ¿vale? Los criterios de Maeda que estableció desde el marco teórico se cumplen en la clínica. Importante, por encima de 0,5 micras yo no implantaría, y entre 0,3 y 0,5 precaución en función del tipo de lente. Mucho más sensible va a ser desde luego una lente de tipo trifocal. El mapa de catarata de Pentacam nos lo da a 6 milímetros, pero no es interesante esa aberración esférica a 6 milímetros, porque como ya hemos visto, esa pupila no la encontramos en clínica. Hay que medir la pupila mesópica en nuestros pacientes, ir con esa pupila a ese mapa y ver exactamente cuál es la aberración esférica de ese paciente, ¿vale? Esto es muy interesante y vamos a ver la presentación después. ¿Cuál sería la medida de corte? Por ejemplo, medida con diferentes equipos, con iTrace, con Pentacam, también con el HD Analyzer. ¿Cuál sería el punto de corte para que los pacientes con esa esclerosis del cristalino, la sensibilidad al contraste que tiene, no se nos caiga con respecto a una lente multifocal? Hablaremos en la próxima presentación de esto. Y bueno, igual, ese punto de corte lo tenemos establecido para un osimenol de 1,56 que propusimos en el marco teórico, pero lo hemos podido rebajar un poquito más a 1,52. Ese 1,52 coincide también con el cristalino que vienen a tener los pacientes de 60 años. Fijaros, parámetros que hay que aprenderse. O si mayor de 1,52, mayor de 60 años, porque a partir de 60 años, además, cualquiera que sea la longitud axial del ojo, no incrementamos el riesgo relativo de desprendimiento de retina. Si son ojos cortos, menos de 23 milímetros, no lo incrementamos cualquiera que sea la edad. Resultado a largo plazo muy importante, comparado la Alsafit con la Liberty, que son exactamente del mismo material, el diseño
la arquitectura de la plataforma, fijaros cómo hace que el Alsafit se nos desplome la curva de desenfoque, mientras el comportamiento de la curva de desenfoque con Liberty se mantenía. Sabéis perfectamente cuál es el motivo. Efectivamente, la opacificación capsular posterior, que no solamente es dependiente de los materiales, sino también y probablemente mucho más de la plataforma en sí. En cuanto a las quejas de difotopsia, en la próxima presentación también os lo voy a comentar. Graduamos las difotopsias en nuestros pacientes para ver exactamente este escalafón, ¿vale? De nada molesto, levemente molesto, que son los pacientes que siempre me gustaría tener, pacientes que dicen que son levemente molestos, aunque perciban fenómenos fóticos, a moderadamente molestos. En moderadamente molesto se nos enciende el amarillo y muy molesto lo tenemos en rojo. ¿Cómo sería el corte para que no pasen de leve a moderadamente molesto? El alómetro, acordaros, el alómetro de Mejomé nos da un punto de corte de 15,2%. A partir de ahí, cualquier lente que nos dé mayor índice con ese alómetro, tenemos el riesgo de que aumente, ¿vale? A moderadamente molesto, incluso a muy molesto. Oye, fijaros qué cosa más chula lo que vimos también. Cuando veíamos pacientes, tenéis ahí las quejas, not at all, slightly, moderate, y aquí el índice de dispersión lumínica. Fijaros cómo hay pacientes acá, esto lo voy a señalar, cómo hay pacientes acá que están muy molestos, pero con unos índices muy bajos de índice de distorsión lumínica. Esto en el preoperatorio. Fijaros que le estamos dando vuelta a los test de personalidad. A ver si pillo al muy exquisito, a ver si pillo a... Pero seguro que habéis encontrado gente que en la comunicación con ellos aparentan ser personalidades tipo A, que luego van los tíos sin gafas, hipermétropes de 2 y tienen una horrorosa visión, que pueden llegar a 0,6 y ellos con esa personalidad fuerte dicen, no, yo veo fantásticamente bien. Oye, lo operas y tienen unos resultados excepcionales. Pero ese que está calladito, que tú no lo ves y le hace esos puntos de corte que ahora veremos y se queja mucho en el preoperatorio, ese es el que te va a dar problemas y a lo mejor no aparece en el test de personalidad, porque es que además los test de personalidad nosotros los oftalmólogos no estamos acostumbrados, no somos psicólogos. Creo que sería una prueba de screening muy interesante a valorar. Miope alto, interesantísimo cómo se reportan en los diferentes papers que estamos viendo con longitudes axiales muy altas, como estáis viendo ahí, en mayores de 26 milímetros y en mayores de 28, cómo se desploman las curvas de desenfoque. Estáis viendo la longitud axial menos de 26 en verde, una curva de desenfoque óptima, y en 26 a 28 en rojo y el azul se nos desploma. ¿Por qué se nos desploman con los miopes altos? Ya nos lo comentaba Sabini, ¿vale? Es un paper muy chulo y desde el marco teórico. Los miopes altos tienen una cámara anterior más amplia, una LP mayor, un desplazamiento posterior de la lente y van a tener una reducción efectiva de la adición de la lente, ¿vale? Entonces, desde el marco teórico nos recomendaba que en miopes altos les metiéramos lentes de alta adición y los hipermétropes quizás no sería tan importante. Oye, ¿y cómo es de importante esta reducción efectiva? Fijaros, en función de la ALP, la profundidad de foco, la profundidad de la cámara anterior, cómo varía entre 4 y 5 milímetros, y estas son las distancias de trabajo, ¿vale? Cuanto menos distancia de trabajo, menos adición efectiva de la lente. Esos miopes altos, ¿qué tipos de lentes se ven afectados? Fijaros, adiciones de 4 apenas le afecta, pero adiciones más pequeñitas le afecta muchísimo. La adición efectiva en adiciones pequeñas cae dramáticamente. Entonces, el miope alto, cuidado con poner lente de DOF o de baja adición, porque probablemente no tengan esa adición efectiva real. Muchas gracias por vuestra atención.